¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos una vez más en Puebla La Prioridad, en esta serie de programas en donde escuchamos el testimonio de vida de esta gente que con su trabajo, su sacrificio, su dedicación, su quehacer cotidiano, le ha aportado a la construcción de nuestra queridísima ciudad de Puebla. Ya usted sabe, esto de alguna manera es un reconocimiento, es un homenaje en vida a esta gente, porque a mí sí me da mucha pena que como poblanos a veces escatimamos el reconocimiento a los demás. Esta noche saludo y agradezco la presencia en este estudio a Marta Sosa Guzmán. A lo mejor Marta Sosa Guzmán no le dice mucho, pero ¿qué pensaría usted si le digo que ella es la heredera de esta tradición zapatera en Puebla y además con lo vinculado hoy en la modernidad al aspecto y al tratado de los pies? Mi querida Marta, qué gusto saludarte, bienvenida a esta tu casa. Muchísimas gracias, Leobardo, buenas noches para todos. Pues sí, como tú dices, ya es una tradición de años lo que hemos trabajado nosotros. Primero mi padre, tanto en la zapatería como en lo de los pies, porque fíjate, mi abuelo fue el primer representante de Dr. Scholl aquí en Puebla, y estamos hablando de 80, 90 años ya. Qué fácil se dice 80, sí, 90 años, ¿no? Que había esa, en ese momento, pues ni conocimiento ni nada. Entonces, Dr. Scholl inició sus inicios de poner las casas Scholl en zapaterías, porque obvio era donde llegaba la gente con los pies delicados y demás. Entonces, mi abuelo fue el primer representante frente al templo de Santo Domingo. En la 5 de mayo. En la 5 de mayo. Ahí es donde nace Zapatería Sosa. Sosa. Que después con tu padre se conoció como Sosita. Y ahora te digo por qué. Resulta que cuando mi papá trabajó mucho con mi abuelo, pero se casa, mi papá, y entonces quiere poner otra zapatería. Y por no hacerle mella a mi abuelo, pone Sosita. Hijo chico, Sosita. Sí. Y se autobautizó mi papá porque todo el mundo en Puebla lo conocía como Sosita. Sí, claro. La zapatería Sosita y señor Sosita, y a nosotros, a mi mamá señora Sosita y a todo el mundo Sosita. Entonces fue en a 10 Poniente y 5 de mayo. Ahí inició mi papá el negocio. Ajá. Que después, ya donde yo conocí, fue en la 2 Norte 607. Entre la 6 y la 8 sí, Oriente. Sí, estamos hablando de tantos años. Una vez que mi papá se puso en la 2 Norte, ya allí estamos... Ya era como Dr. Scholl. Como Dr. Scholl. Se llamaba Agencia Dr. Scholl. No sé por qué, pero yo creo que el contador le sugirió eso, y en lugar de Casa Dr. Scholl, como hay a nivel nacional, o hubo a nivel nacional, mi papá se puso Agencia Dr. Scholl. Y estamos hablando de 60 años. Sí. Entonces, pues ya es una tradición de tantos años que, bueno, uno ya es como una reliquia poblana. Un objeto privilegiado de museo. Sí. Dicho esto con todo respeto. Sí, claro que sí. No. Y sí. Pero por eso digo, Marta, que quizá como Marta Sosa Guzmán no sea mucha la gente que claro que es muchísima. Pero quiero decir que como la hija del señor Sosita sí, y de la señora Sosita, pues sí te conoce medio Puebla. Sobre todo de aquella Puebla en donde quienes hemos nacido y vivido aquí. Y convivido tantos años. Por supuesto. Pues nos conocemos. Exacto. Nos conocemos, exacto, ¿no? Exactamente. Oye, así es de que 80, 90 años. Estamos hablando de esa tradición de Dr. Scholl. Y hay una cosa muy especial en cuestión de... Mi papá tenía el diploma firmado por Dr. Scholl. En Chicago. Allá se lo... original. Sí, a mi papá y a mi tío Guillermo Sosa, porque fueron los dos que fueron a Chicago y allí les dieron el diploma para ser representantes. En ese tiempo eran pedicuristas. Sí. Así salieron. ¿Hoy cómo se les conoce? Podólogos. Podólogos. Te voy a contar la historia. Sí, es claro. un poco complicada, pero no mucho. Pero eso es lo que queremos ver y escuchar. No, y que la gente sepa cómo se inician las cosas, claro. ¿no? Porque pues mucha gente no sabe cómo nace eso. Entonces, primero fueron pedicuristas. A raíz de que pasaron los años y que ya Dr. Scholl se estableció en las casas a nivel
nacional, porque hubo muchas casas Shore. Tuvo que cerrar en Estados Unidos y entonces tendió aquí las casas Shore. Pasaron a ser quiropedistas. Todo el mundo los conocía así como quiropedistas. Y estamos hablando que en el 98, a mí se me ocurre, porque yo fui presidenta de la Federación de Podólogos y Podiatras a nivel nacional. Entonces, eso nos lo platicas después porque debe haber muchas anécdotas interesantes. Sí, bueno. Entonces ya de allí surge la podología, de eso. Pero ahora te platico con detallitos. Bueno, pues entonces mi papá, es un recuerdo que tienen ya como 4 generaciones que van allá al negocio y que, ay, a mí me atendió, hay quien dice, a mí me atendió el doctor Shore. Sí. Ah, no me digas. Sí. Eso, ay, sí, pues qué suerte tuvo usted, le digo yo, qué suerte, porque sí, yo venía aquí y el doctor Shore me atendía. Quien llegaba de primero, mi papá. Claro. Mi papá, sí, que hizo una tradición, la verdad, porque mi abuelo pues no se dedicó, o sea, él se dedicó más a la zapatería. Inició, pero se dedicó más a la zapatería. En esa época dicen que tenía un zapato el mejor que había en Puebla, importado. Sí. Y tienen las anécdotas que dice mi papá, se acordaba, mi papá, muy bien, de que llegaba el terrible de... Maximino Ávila Camacho. Sí, Maximino Ávila Camacho. Y llegaba con mi abuelo y le decía, a ver, señor Sosa, ¿qué zapatos llegaron? Pues estos. Bueno, pues me hace usted favor de que de este modelo manda usted un 4, un 5 a esta otra, un 2 para acá, un 3 para allá, y le acababa los zapatos porque le mandaba a todas sus señoras iguales, las uniformaba. Con ese si un día toda la gente que conoce estas anécdotas nos las platicara, íbamos a encontrar algunas que son para mover a la risa, sí, pero otras que son verdaderamente dramáticas, ¿eh? Sí, porque oye, era una época en donde... Sí, terrible, dicen que era terrible, llegaba y todo el mundo le tenía miedo. Sí. Mi abuelo, sí, cómo no. Ahorita mismo se los envío. Y se los tenían que mandar a su casa, cada una, para que no hubiera... Póngale allá a quién y a quién y a quién para que no hubiera confusiones. Pero sí, a todas les mandaba el mismo modelo de los últimos zapatos que fueran llegando. Bueno, y así como a Maximino Ávila Camacho, pues en su momento también otra gente del ámbito político, intelectual. Y de la sociedad entonces tienen muchos recuerdos de la zapatería Sosa, porque la mejor sociedad de entonces se calzaba allí. Pues no estaba más que Sosa y me parece que estaba otro... de los Gómez, que también hicieron una tradición en zapatería, pero esos desaparecieron ya, no hay nada de ellos por ningún lado. Y ellos eran los que, y estaban en la 5 de Mayo los dos. Bueno, la 5 de Mayo, era una calle por tradición comercial, de toda la vida. De toda la vida. Sí. Nosotros que vivimos tantos años en la 5 de Mayo y 10 Poniente, que bueno, ahora ves eso y dices, ay, ¿cómo pudimos estar tanto tiempo aquí? Pero entonces era otra cosa, una sociedad diferente. Nosotros vivíamos en la 5 de Mayo y la 10 Oriente. Sí. O sea, una callecita de distancia. Y éramos vecinos. Así es. Y toda la gente que estaba en la 10, como en la 5 de Mayo, pues nos conocíamos. Éramos familias conocidas y pues de un ámbito que entonces, clase media. Eso es, clase media que trabajaba de sol a sol, con toda la pasión, y que eso permitió construir una base para que ahora, pues 3 generaciones después o 4 generaciones después, de verdad que se han pasado pues, muchos tengamos años. Una cierta base, ¿no? Sí. Pero eso también es algo que vamos a abundar, porque eso se ha ido perdiendo poco a poco, en función a ciertos valores que nuestra sociedad se han perdido ha dejado de totalmente, permear. Sí, porque ahora dices, bueno, cuando yo fui chica o joven, y han de creer, esa fue de la Revolución Mexicana. No, fuimos una sociedad... Un poquito después. Después, que teníamos muchos valores y que nuestros padres procuraban una educación buena, que tuviéramos en las fiestas que hacíamos ahí en la casa, en tu casa, iban puros conocidos. Mi papá decía, sí, eres hijo de fulano de tal, hijo de mengano. Así, era una sociedad muy diferente a la que existe ahora, ¿no? Que no sabes de qué. Ella es Marta Sosa Guzmán, es Zapatería Sosita, hoy el Centro de Podología Integral. ¿Sí? Podocenter, doctor. Bueno, fíjate que más o menos... Más o menos le diste. Ahí va. La traducción fue válida. Y estamos platicando de esta historia de 90 años de tradición en el mercado de Puebla,
me parece enriquecedor e interesante. Vamos a ir a mensajes, ¿Cómo no? regresamos en un momento. Pues muchísimas gracias.